¿Estoy bien, no? Sí, ya. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga en esta hora, en esta hora en la cual vamos a dar inicio a los momentos de reflexión. Amén. Y pues ahora, en esta ocasión, pues a mí me han invitado, amén, a participar en estos momentos de reflexión. Y gracias a Dios, mis hermanos, porque verdaderamente sí han sido momentos de reflexión en cada participación de nuestros hermanos y hermanas que lo han hecho. Amén. Durante estos días hemos sido confortados, ministrados, consolados, bendecidos. Amén. Y también hemos sido animados, aleluya, a continuar adelante a través de las diferentes participaciones y mensajes que nuestros hermanos han expresado, amén, a través de estos momentos de reflexión. Así de que en esta hora vamos a orar para presentarnos delante de Dios. Padre, en esta hora te adoramos y te bendecimos, te doy muchas gracias, mi Dios, por lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que en tu corazón, Señor, están todas las cosas buenas para con tu pueblo. En esta hora, mi Dios, me pongo en tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, mi Dios, porque tú eres bueno. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Pues, mis hermanos, les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el libro de los principios de todas las cosas. Amén. Libro de Génesis, capítulo 3, versos 8 al 10. Amén. Gloria a Cristo. Dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz, amén, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aleluya. Mis hermanos, Dios una vez más vuelve a comunicarse con el hombre, con Adán. Aleluya. En el capítulo 2, mis hermanos, y capítulo 1, últimas partes de este capítulo, Dios ya había estado en comunión con Adán y le había expresado ciertas cosas que eran necesarias. Amén. Ahora que Adán y Eva iban a estar a cargo de toda aquella creación. Amén. Del huerto de Edén. Y Dios, mis hermanos, tenía una comunicación amena. Y Adán estaba al pendiente de lo que Dios le encargaba. Pero en esta ocasión, hermanos, después de que Dios da el decreto, la orden de que no habrían de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sabemos, mis hermanos, que desobedecen Adán y Eva, de tal manera que dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y mis hermanos, hoy vamos a ver cómo podemos vencer el temor.
pero también lo que acarrea o las consecuencias del temor. Aleluya. El temor, como lo vemos aquí en esta palabra, fue la primera reacción de la desobediencia a Dios de parte de Adán y de Eva. Y podemos ver, mis hermanos, que el pecado, que es desobediencia a Dios, engendra en sí temor. Amén. El pecado, que significa desobediencia a Dios, infracción de la ley de Dios, engendra en sí temor. Amén. Por causa de la desobediencia a un mandato divino. Amén. El cual produjo temor tanto en Adán como en Eva. ¿Y cuál fue su principal reacción? Al oír una vez más la voz de Dios, se escondieron. Se escondieron. Amén. Se escondieron. Y mis hermanos, aleluya, mientras el hombre y la mujer vivan o estén en desobediencia a la palabra de Dios, al mandato de Dios, mis hermanos, estarán expuestos a un crecimiento continuo de ese temor en sus vidas, el cual los hará huir, como en este caso le sucedió a Adán y a Eva, ellos procurarán esconderse de la presencia de Dios. Pero también está lo inverso, quien entre más el hombre y la mujer obedezcan el mandato divino, obedezcan su palabra, conocerán más de Él, y crecerá su confianza, amén, su confianza y su esperanza en Él, así como ha sucedido en nuestras vidas, amén, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo? Mis hermanos, al obedecer y llevar a cabo el mandato divino, aquel temor se irá desvaneciendo completamente, completamente. Ahí, mis hermanos, que el temor, amén, invade en ocasiones hasta a los siervos y siervas de Dios, y en ocasiones a hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios. Tenemos el caso de Moisés, amén, el gran libertador que por medio de la mano de Dios libertó al pueblo de Egipto, de Israel, de la esclavitud de Egipto. Amén. Y tenemos, mis hermanos, de qué manera cuando Moisés recibe el llamamiento de Dios, la encomienda que Dios le daba, él dijo: ¿quién soy yo para presentarme delante de Faraón y poderle decir: deja salir al pueblo de Israel de Egipto? Pero cada vez que Moisés, mis hermanos, puso excusa, puso pretexto, y esto, mis hermanos, fue por causa de temor, por causa de miedo. Y cada vez que Moisés, mis hermanos, puso una excusa, Dios daba palabra de aliento, de fe, de seguridad y de poder. En una ocasión, Moisés también le dijo a Dios: yo no soy de palabra fácil, soy torpe al hablar y escaso, amén, de mi lengua al hablar. Dios le dijo: ¿quién hizo al hombre? ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿No soy yo? Así es de que ve, porque yo estaré contigo. Dios, mis hermanos, tomando
una actitud y una delantera a Moisés, animándole para que se deshiciera, amén, aquel temor al momento de presentarse Moisés a Faraón. Tenemos el caso de Jacob, amén, que posteriormente Dios le cambió el nombre a Israel, cuando Jacob era perseguido por su hermano Esaú. Él tuvo temor de su hermano, pero Dios le dio palabra de aliento, de esperanza y de seguridad en cuanto Dios iba a tener todo bajo control. Tenemos el caso también de Elías, amén, que después de haber degollado, decapitado a aquellos profetas de Baal, amén, tuvo el miedo y temor de aquellas noticias que Jezabel había dicho, que de aquí a mañana, amén, voy a tener la cabeza de Elías en mis manos. ¿Qué hizo Elías? Huyó por miedo, amén, a esta noticia y se escondió en una cueva. El temor, hermanos, cuando invade nuestra mente, amén, nuestros sentimientos, nos hace encerrar en una cueva. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Se escondieron de la presencia de Dios. Amén. Pero Dios, a través de su palabra, a través de sus promesas, amén, da una palabra de aliento, de esperanza. Amén. Que en la palabra de Dios nos dice en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña. No temáis. En la palabra de Dios, en las Escrituras, tenemos una infinidad de promesas de palabra de Dios que alientan en los momentos de crisis emocional. Amén. En los momentos en que podemos ser presa del temor. Amén. Del temor. Dios en Lucas 12:32, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dice, no temáis, manada pequeña. En San Juan 14:25, mis hermanos, Dios dice, San Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón, amén, ni tenga miedo. Amén. Y mis hermanos, en Mateo capítulo 6, en ese capítulo donde habla acerca del afán y de la ansiedad, que es paralelo a Lucas 12:32, amén. Dios habla, mis hermanos, a sus discípulos, no os afanéis por el día de mañana, que habéis de comer, que habéis de beber, que habéis de vestir. Amén. No se turbe vuestro corazón, les dice a sus discípulos en San Juan, ni tenga miedo. Amén. Y estas son las palabras, mis hermanos, que hasta el día de hoy, ¿sí?, han de estar bien claras en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy, en estos días, mis hermanos, en los cuales los medios de comunicación han tratado, por muchas maneras, han tratado hasta cierto punto sembrar en la mente, en el pensamiento de las personas, hasta cierto punto algo de temor por causa de la pandemia. En otras ocasiones, mis hermanos, por causa de crisis financiera, por causas de hambre, por causa de violencia. Mis hermanos, de una o de otra manera, mis hermanos, estamos en ocasiones siendo presas de diferentes noticias, comentarios. Pero déjame decirte una cosa. En el Señor, amén, hay seguridad, hay confianza, hay protección. Aleluya. De tal manera que podemos decir, como dice el escritor a los hebreos, de tal manera podemos decir, no temeré lo que me pueda hacer
el hombre. No temeré lo que me pueda hacer, lo que pueda decir el hombre. En Dios estamos seguros. Sin embargo, mis hermanos, nuestra confianza, nuestra seguridad debe de estar puesta hoy y siempre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que es el Salvador, el protector de nuestras vidas y el Salvador de nuestras almas. Amén. Jesús dijo, no temáis a aquel que puede destruir el cuerpo, más bien temáis a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. Amén. En Dios tú estás seguro, tú estás segura. Amén. Si eres salvo, si tienes tu fe bien puesta en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El salmista en el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron mis adversarios, mis enemigos, amén, para comer mis carnes, ellos tropezaron y ellos cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Amén. Mis hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Mis hermanos, aleluya. Tenemos que identificar las causas, mis hermanos, tenemos que identificar las diversas que adopta el temor, tratando de apresar nuestra vida. Y una de las formas en las cuales a veces no detectamos, amén, que estamos siendo presa del temor, es la ansiedad. Es una preocupación y miedo excesivo y continuo ante situaciones cotidianas. Es, mis hermanos, la ansiedad una preocupación y miedos excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Amén. O sea, a diario. Mis hermanos, y esto puede puede inundar y puede manifestarse en adolescentes, en los jóvenes, en los ancianos, amén, en las personas adultas, dentro del matrimonio, dentro de una familia. Mis hermanos, son preocupaciones y miedos excesivos que paralizan, mis hermanos, que paralizan la mente, los pensamientos para poder actuar y poder vencer o superar esos momentos de ansiedad. Esos momentos de ansiedad. Mis hermanos, mis hermanos, que adopta el temor, otras de las diversas formas que adopta el temor, es la timidez. Y la timidez tiene, mis hermanos, como definición, aleluya, timidez es cuando no se tiene confianza en sí mismo, no hay seguridad en la persona, teniendo como resultado la intimidad o humillación de otras personas o en sí misma. La timidez, mis hermanos, es cuando no se tiene confianza, seguridad en sí mismo para llevar a cabo ciertas tareas, amén, a las cuales, mis hermanos, en nuestra vida se tienen que hacer, o para llevar a cabo ciertas tareas que se nos asignan. Y esa timidez, al igual que la ansiedad, paralizan al hombre ya
la mujer. Tenemos los ejemplos que ahorita mencioné, a Moisés, a Elías. Amén. Y así, mis hermanos, hubo siervos y siervas de Dios que en su momento fueron presas del temor, pero que también en su momento Dios dio una palabra de fortaleza, una palabra de seguridad. Amén. Mis hermanos, la timidez limita su desarrollo social en la vida cotidiana. Por lo regular, el hombre o la persona, el joven, la señorita, mis hermanos que han sido presa, mis hermanos, de la timidez, por lo regular se aíslan. Amén. Están en soledad. Temen hacer, mis hermanos, las cosas mal. No tienen seguridad en sí mismos. Y esto es, mis hermanos, una causa, aleluya, una causa por la cual se comienza a manifestar cierto temor, cierto temor. Mis hermanos, mis hermanas, ¿qué es lo que echa fuera el temor? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a nosotros, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios? Amén. Que conocemos la palabra y hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, el amor de Dios. Yo te invito a que me acompañes al primer libro de Juan o primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Gloria a Cristo, aleluya. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, porque el temor lleva en sí castigo. Ahorita lo vimos en el Génesis. Amén. Lleva en sí castigo. ¿Cuál fue el castigo? De que Dios dejó fuera a Adán y a Eva. A causa del temor, cuando él se expresó, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y aquí dice Juan, mis hermanos, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Porque Él nos amó primero. Y mis hermanos, en el verdadero no hay temor. En esta noche, mis hermanos, si has sido presa de soledad, de ansiedad, de timidez, que se han manifestado y se ha manifestado a través de estas causas el temor en tu vida, no huyas, no te escondas de la presencia de Dios. Amén. Los pensamientos de Dios para contigo, para conmigo y para con su pueblo son pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz. Amén. Pensamientos de paz. En esta noche, procuremos seguir buscando a Dios. Amén. En todo tiempo, en toda circunstancia, en toda adversidad. Y no, mis hermanos, le demos lugar y cabida al temor a través de sus diferentes manifestaciones. Amén. Atemos y reprendemos toda depresión, toda soledad, toda violencia, toda soberbia, porque también, mis hermanos, la soberbia es una causa de temor, porque es algo de inseguridad. Amén. Algo de inseguridad. Pero en Dios tenemos la solución en su palabra, que está llena de promesas, de mis hermanos, para poder vencer el temor.
no lo vamos a poder vencer con nuestras propias fuerzas. Amén. Hoy, mis hermanos, las personas que son invadidas y son presas del temor, de la ansiedad, de la depresión, de la timidez, de diferentes causas de manifestaciones del temor, acuden a psicólogos. Y eso también hasta cierto punto, mis hermanos, Dios los ha provisto. Amén. Pero no es toda la solución. Hay necesidad también, mis hermanos, de reconocer esa necesidad, esa consejería espiritual, que solamente la podemos encontrar en Dios, que solamente la podemos encontrar en su Hijo Jesucristo. El temor, mis hermanos, aleluya, mengua la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso importante, mis hermanos, importante cuando sintamos, somos presos del temor, inmediatamente ir a los pies de Cristo y poderle decir, Señor, perdóname y hazme libre de esta ansiedad, de esta timidez, de esta causa por la cual ha sido invadida y que ha sido manifestada a través del temor. Yo te invito a orar. Amén. Y a buscar a Dios. No temáis, manada pequeña. Amén. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. Bendito Dios, en esta hora te alabo y te bendigo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el verdadero amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Y en esta hora, Señor, ato y reprendo todo espíritu de temor que ha invadido, que ha, Señor, encadenado a ciertas personas durante estos días. Pero en esta hora, Señor, yo te ruego que a través de tu Hijo Jesucristo les des libertad, les des paz, les des tranquilidad, les des seguridad, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, seas tú con tu pueblo, con tu iglesia, con cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, en sus hogares, familias. Gracias te doy, Señor, porque en esta hora podemos confiar y podemos decir confiadamente, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el nombre glorioso de Jesús, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Amén y amén. Aleluya. Pues mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Continúen adelante firmes y adelante sin temor alguno. Dios les bendiga.